Siempre hay uno en un millón. Mientras muchos duermen cómodamente, hay alguien que no tiene hora para cerrar negocios. Miles están sin rumbo. Solo uno se pone al frente para guiarlos. Somos el banco para ellos. Para los que son más, queremos ser más. Banco Internacional. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta transmisión que la está ofreciendo Banco Internacional. Les damos la más cordial bienvenida y nos encanta saber que están del otro lado. Estamos en vivo y en directo transmitiendo para ustedes, así es que de antemano les invitamos a que presten toda la atención a la charla que se viene, que interactúen con nosotros mediante el chat que está aquí en el Zoom para que Pablo Lucio Paredes pues pueda contestar todas sus preguntas. Banco Internacional, como conocen, ya tiene 48 años acompañándonos a los ecuatorianos y claro, ha tenido una trayectoria maravillosa durante estos años, ya mismo son 50, en las que ha apoyado a los ecuatorianos a cumplir sus aspiraciones, sus proyectos, ha impulsado también el crecimiento del sector productivo y ha aportado también al desarrollo socioeconómico del país. Yo estoy segura que ustedes tendrán historias de éxito detrás de tal vez algún préstamo interesante que les dio Banco Internacional y por supuesto aquí estamos para seguir cumpliendo con ustedes. En esta ocasión, como les anticipé hace un momento, se viene una conferencia magistral espectacular. Perspectivas Económicas 2022 a cargo de Pablo Lucio Paredes. Ustedes, por supuesto, seguro lo conocen, reconocido doctor en Economía, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, también ex asambleísta constituyente, promotor del contrato social por la educación y autor de libros sobre economía ecuatoriana. Él sabe sobre esta materia, el derecho al revés, y nos ha pedido que hagan todas las preguntas del caso. Yo le hacía preguntas, pero y me dijo no, esperemos a hacerlas pues con todo nuestro público. Así es que invitados a que interactúen con nosotros, como les comentamos aquí en el chat de este Zoom, pues lo pueden hacer. Así es que sin más preámbulos, doy la más cordial bienvenida a Pablo Lucio Paredes. Bienvenido. Estimados amigos, un gusto poder compartir con ustedes esta conversación, invitados por el Banco Internacional, por respeto al tiempo de ustedes y para que puedan calcular un poco el final de la tarde. Esta conversación durará hasta 1 hora, 1 hora y cuarto, y luego ya pueden ir a otras actividades. No se vayan antes, váyanse después de 1 hora y cuarto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de conversar sobre el entorno de la economía ecuatoriana, entorno interno, entorno externo, siempre precisando dos cosas que me parece importante precisar. Lo primero es que no vamos a conversar de lo que es el mundo ideal, de lo que podría ser el Ecuador o no, sino de el Ecuador real, el Ecuador que vivimos, las cosas que creo que pueden suceder en el entorno, buenas o malas. Y el otro tema es que no se trata tampoco de adivinar el futuro, se trata de mirar qué cosas son importantes, hacia dónde podrían moverse, qué trabajo tienen ustedes que darse, digamos así, en los próximos meses, de hacer un seguimiento a esas cosas que voy a señalar y a compartir. Ese es el objetivo real de la conversación. Y como se acaba de decir hace un momento, yo voy a parar, digamos, cada 10, 15 minutos, voy a parar para recibir preguntas de ustedes, que ustedes tienen que enviarlas a través del chat, y del chat me van a transmitir esas preguntas. Entonces piensen que cada 10, 15 minutos voy a parar y recibir sus preguntas. Pero ojo, traten de centrar las preguntas en el tema que acabo de hablar, no anticipándose a otros temas, sino al tema que acabo de conversar. ¿Okay? Ese es un poquito el método de trabajo que vamos a tener en esta tarde. Nuevamente agradeciéndoles a todos ustedes por su presencia, y espero que esto les sea útil a ustedes. Pues bueno, vamos a mirar algunos temas importantes del entorno.
Y bueno, quería volver un ratito atrás. Como ustedes ven, el título dice optimismo realista, es decir, de alguna manera ya estoy anticipando lo que yo pienso. Yo creo que hay una serie de cosas buenas y malas, pero en promedio creo que las buenas son más que las malas y hay un cierto optimismo posible para el año 2022 y en adelante. Pero eso es lo que vamos a conversar justamente. Hay grandes temas complicados, pero como les decía, hay buenas noticias. Y empecemos por un primer tema que voy a pasar rápidamente. Obviamente es el tema del COVID. Hay mucha gente que dice que el COVID ya pasado esta fase del Omicron se va a estabilizar. Bueno, ojalá así suceda, pero creo que es un tema que tenemos que seguirle la pista y no tratar de adivinar. Hay que seguir la pista de lo que vaya sucediendo, una nueva variante, una variante mejor, una variante peor, la estabilización del problema, pero hay que seguir la pista, hay que darse ese trabajo. Segundo tema muy importante, ven ustedes aquí la evolución de la economía mundial. La línea celeste o azul que ustedes ven ahí es lo que era la economía, lo que hubiera sido la economía mundial sin la pandemia, es decir, tomando finales del 2019, cómo se hubiera movido la economía mundial. Esa es la línea azul. Y ustedes ven que a finales del año 2021, la economía mundial, que son las líneas rojas, pues la economía mundial no ha llegado a lo que hubiera sido la economía antes de la pandemia. Y ustedes ven, continuando hacia la derecha, las líneas rojas, es que la línea azul y la roja se encontrarían, digamos, a finales del año 2023. Para entonces, la economía mundial habrá vuelto, ojalá, a lo que era la situación antes, o lo que hubiera sido la situación sin pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que es una reflexión que si en el mundo vamos a volver recién en 2022-2023, pues con más razón en el Ecuador, recién hacia el año 2023 volveremos con suerte a lo que era la economía, lo que hubiera sido la economía sin pandemia. Eso creo que es un cuadro que hay que tenerlo muy, muy presente. Bueno, en el mundo hay conflictos geopolíticos. Ven ustedes que no agrego aquí nada más porque no soy especialista en geopolítica, pero sí, creo que tenemos que mirar estos temas. Hay el tema de Ucrania, obviamente, en estos días, pero hay el tema de Hong Kong, hay el tema de Taiwán, hay, como siempre, el tema del Medio Oriente. Hay el conflicto que está detrás de todo esto, el conflicto entre Estados Unidos y la China por mantener el poder y la hegemonía a nivel internacional. Y ese conflicto también se transmite a América Latina. Cada vez más vemos la injerencia de China y Rusia, que tratan de ocupar, diría yo, el espacio que está dejando de ocupar los Estados Unidos. Entonces, los conflictos geopolíticos también están alrededor nuestro y tienen que ver con muchos de los resultados en elecciones políticas que se han dado en los últimos tiempos. Entonces, es un tema que no hay que olvidar, ¿no? Aunque no somos especialistas en el tema, pero no hay que olvidar. Luego, obviamente, un tema que sí es un tema eminentemente económico es el tema de la inflación. Aquí estamos viendo en el lado izquierdo, bueno, al menos izquierdo para mí, espero que para ustedes también, es la inflación en las economías avanzadas y vemos obviamente que la inflación que andaba alrededor del 0, 1, 2% ha subido a niveles del 5, 6, 7% y vemos en las economías emergentes al lado derecho una subida también muy importante de la inflación dependiendo de los países. En definitiva, el mundo ha vuelto al problema de la inflación. Esta proyección de la OECD, que es el gran organismo, digamos, donde están muchos de los países del mundo importantes, pues dice, vean, en el año 2022 vamos a volver a una situación un poquito más normal. La inflación en los Estados Unidos y en general en todos los países va a disminuir. Es la proyección del OECD. Yo no estoy tan seguro que sea una proyección así tan fácil y tan optimista. Hay que seguirle la pista. Pero ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo es que se puede frenar la inflación? Y aquí vamos a este tema que es fundamental, que son las tasas de interés en el mundo. ¿Cómo se puede frenar la inflación? No hay que hacerse demasiados nudos ni líos. La única forma de frenar la inflación es que los bancos centrales frenen la brutal creación monetaria que se ha dado en el mundo desde la crisis del 2008, pero con más razón durante la pandemia. Es la única manera, que se frene el crecimiento monetario. Y eso inevitablemente lleva a una subida de las tasas de interés. Y yo quiero quedarme un momentito en este cuadro. Las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos están en 0,25 y van a empezar a subir inevitablemente, pero aquí hay dos escenarios posibles en el mundo. El uno es que los bancos centrales hagan esta cirugía monetaria a tiempo, bien hecha y generando confianza, y entonces la inflación en el mundo va a disminuir de una manera razonable, gradual, sana. Pero hay un segundo escenario y es que los bancos centrales no lo hagan a tiempo,
no lo hagan bien hecho, no generen confianza y en consecuencia se va a dar la disminución de la inflación, pero con un impacto muy fuerte en la economía mundial. Hay los dos escenarios. Y si ustedes me dicen cuál de los dos se va a dar, pues yo creo más bien que se va a dar el primero, el sano, pero hay que seguirle la pista porque los bancos centrales pueden jalarse, digamos así, en este proceso y tendríamos un fuerte impacto en la economía mundial y eso sí sería muy malo para el Ecuador, porque el precio del petróleo caería, la economía mundial crecería mucho menos, obviamente el financiamiento de la economía sería mucho más caro en general y además el dólar se fortalecería, al menos en una primera fase, y eso haría que el Ecuador se vuelva más caro y menos competitivo en el mundo. Entonces, yo creo que uno de los temas muy importantes es seguir la pista. Ustedes lo tienen que hacer en estos meses. Hoy yo les doy un poco la guía, pero ustedes tienen que hacerlo en los próximos meses, es mirar cómo se van comportando los bancos centrales, en particular en los Estados Unidos, y si eso está logrando o no bajar la inflación de manera razonable, ¿no? Entonces, ese es un tema que no hay que perderle la vista, y como digo, hay un escenario razonable y hay un escenario bastante malo, ¿no? Entonces hay que seguir la pista a esto. También ligado a esto está el tema de las bolsas de valores. Aquí tenemos el índice Nasdaq de las acciones tecnológicas, que ha venido, ven ustedes, subiendo increíblemente en los últimos años, 100%, 200, 300%, dependiendo qué referencia tomamos. Y esto en gran medida tiene que ver con la enorme inyección de dinero de los bancos centrales y las bajísimas tasas en el mundo. Es decir, hay gente que se endeuda baratísimo y va a especular en la bolsa de valores. Esto es el resultado y esto también hay que seguirle la pista porque en un mal escenario la bolsa de valores en general tendrían una caída muy fuerte. Y bueno, y si usted está metido en criptomonedas o algunas cosas interesantes pero riesgosas, pues eso también le puede afectar muchísimo en sus inversiones. Entonces vemos que este tema, inflación, tasas de interés, etcétera, es un tema muy delicado en este momento. La última vez que vivimos una situación tan delicada en el mundo, donde los bancos centrales no se manejaron muy bien, fue a inicio de los años 80. Yo sé que muchos de los que nos escuchan es gente joven que no había ni siquiera nacido todavía en los años 80, pero es un tema muy importante. Obviamente ligado a eso está el tema del dólar, que es tan importante para el Ecuador, es nuestra moneda, y vemos aquí pues cómo ha evolucionado el dólar frente al euro y frente al peso colombiano, que son, yo diría, quizás en términos de intercambios y de inversiones las dos monedas más importantes para el Ecuador, y en ambos casos vemos obviamente que el dólar ya se ha venido fortaleciendo. Hace un par de días, cuando hice esta lámina, el dólar en relación al euro estaba en 1.13 y en relación al peso colombiano en 4.000, es decir, se ha fortalecido muchísimo en los últimos 3-4 meses e insisto, en un escenario complicado, el dólar se va a fortalecer más aún en los próximos meses. También este es un tema muy importante y bueno, me olvidé de mencionarles, y ustedes deben verlo, que en la parte de arriba me permití poner un cuadradito verde o rojo o anaranjado, dependiendo de las cosas, y obviamente el rojo quiere decir que este es un tema delicado para la economía ecuatoriana, el verde es un buen tema para la economía ecuatoriana, así que así le pueden seguir la pista, ¿no? Algunos amigos míos dirán, caramba, ¿qué tal manera tienes de hacer tus PowerPoints y tus presentaciones? ¿Qué es eso ahora, ese cuadradito de colores? Bueno, esa es una manera de guiarles en la lectura del PowerPoint. Tema muy importante y verde para la economía ecuatoriana es el tema del petróleo. Esto mandé hace 2 días, o sea, preparé y mandé hace 2 días y en 2 días el petróleo y el WTI, que es el referente del Ecuador, ya no está en 83.80, sino hoy, hace pocas horas, estaba alrededor de 87, 88 dólares. Ya ha subido, apenas en 2 días ha subido 4 o 5 dólares, pero claro, tiene que ver con todo este problema de la geopolítico, el tema de Ucrania y otros problemas. Pero lo que importa es no solo que ha subido, sino lo que dice a la derecha. A la derecha, como ustedes ven en mis muy bonitos dibujos, es que yo creo que el petróleo va a seguir subiendo y bajando. ¿Entre qué y qué? Entre 60 y alrededor de 100. Es decir, si mañana llega a los 100 dólares, no tiene nada de sorprendente, pero también en ciertos momentos bajará hacia los 60 dólares. Pero lo importante es que el promedio del petróleo ecuatoriano fue en el 2020 35 dólares por barril, en el 2021 62 y en el
año 2022 debería ser razonablemente alrededor de los $70 o más, a no ser, como decía antes, y vuelvo a eso, siempre que tengamos a nivel mundial el mal escenario de los bancos centrales, ¿no? Entonces tendríamos alrededor de 70 y pico de dólares de promedio este año, con lo cual en conjunto la economía ecuatoriana está ganando, y es lo que pongo ahí abajo, 2.000 millones de dólares o más cada año, ¿no? Por la subida del precio del petróleo. Eso es un tema bien importante. Recordemos que la economía ecuatoriana es de 100.000 millones de dólares del PIB. 2.000 millones en relación a 100 es bastante plata, ¿no? Entonces, esto es un factor muy positivo para el Ecuador. Ligado a esto está el tema de la producción de petróleo. Ustedes ven aquí que la producción ha ido disminuyendo en los últimos años, ¿no? Y estamos por debajo de los 500.000 barriles diarios. El gobierno ha anunciado que su objetivo es llegar a 1 millón de barriles en 4 o 5 años. Sinceramente, eso creo que no se va a dar. Bueno, ojalá se dé, pero no creo que se va a dar. Pero creo que un objetivo más razonable es llegar a 750.000 barriles. Y nuevamente, eso significa al año alrededor de unos 3.000, 4.000 millones de dólares más en la economía ecuatoriana, no solo para el gobierno, pero digamos para la economía ecuatoriana. Y nuevamente, 3, 4.000 millones es muchísimo dinero para el Ecuador. Entonces, esto yo creo que también es un factor positivo que yo creo. La ley tributaria ha hecho algunos aportes en esta dirección y espero que la voluntad del gobierno permita avanzar en esta dirección de llegar a este aumento de la producción petrolera que es bien importante, ¿no? Y hablando del tema petrolero, aquí les he puesto para que ustedes tengan en la mente una referencia, es las principales exportaciones del Ecuador. Es decir, esto es de enero-noviembre, todavía no salen las cifras de diciembre, pero digamos los productos que entre enero y noviembre venden más de 800 millones de dólares al año, es decir, venden más de 1.000 millones de dólares al año, más o menos. Y ven ustedes que no son muchos. Es el petróleo, es el camarón, el banano, los productos mineros, los enlatados de pescado, las flores naturales, el cacao y elaborados, pare de contar. Es decir, 6, 7 productos son los que el Ecuador vende, digamos, alrededor de 1.000 millones de dólares al año, lo cual es una buena cosa. Y vean ustedes, las cifras del camarón son impresionantes. Este año van a acercarse a los 5.000 millones de dólares. Por aquí lo que yo quería agregar, además de pensar que esto es un elemento fundamental que empuja la economía ecuatoriana, es que ojalá también se empuje la minería. Ven ustedes la flechita amarilla que está ahí al lado derecho. La minería puede llegar a situarse, por eso la flecha está ahí, a situarse alrededor del camarón, es decir, podría llegar a unos 4 o 5 mil millones de dólares anuales, pero llegamos que no llegue a 4 o 5, que llegue a 3 o 4, ya sería un aporte importante. Entonces también le pongo en verde, porque yo creo que es parte de esas cosas que en el Ecuador debemos empujar la minería. Sí, la minería es responsable, por supuesto, todo eso, pero deberíamos empujar petróleo y minería en el Ecuador. Y ustedes ven ahí en las barras al lado derecho, pues como solo los 2 proyectos que ya están en marcha en el Ecuador, ¿no es cierto?, que es Fruta del Norte y Mirador, solo esos 2 proyectos ya deberían llevar las exportaciones por encima de los 2.500 millones de dólares. Entonces, es un sector muy importante y hay que hacerlo, hay que empujarlo. No es que uno puede cruzar de brazos y decir, ya, es que hagan las cosas. No, tenemos que lograr ponernos de acuerdo y empujar el sector minero y sector petrolero. Y como hemos estado hablando del petróleo, pues yo quiero recordarles aquí, las cifras son hasta noviembre, cómo está el tema del subsidio a los combustibles importados, es decir, diferencia de precio entre lo que compramos afuera y lo que se vende aquí adentro. Ven ustedes que este año hasta noviembre estábamos en alrededor de 1.080 millones de dólares, hasta diciembre estaremos en 1.200, ¿no? El año anterior estuvimos en 400, pero quiero recordarles que en el año 2014 estuvimos en 4.000 millones de dólares de subsidio. Obviamente ha bajado ya a un nivel bastante más razonable y dadas las circunstancias actuales, pero yo diría que probablemente el subsidio el año próximo va a estar alrededor de los 1.600, 1.700 millones de dólares y habrá ese subsidio porque no creo, francamente, que el gobierno vaya a hacer ningún cambio en el sistema de bandas. Ya se quedó congelado donde está y no creo que lo vamos a mover ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero hay otro tema que es muy importante. Hay mucha gente, muchos empresarios aquí presentes en la conversación, me imagino, y quiero recordarles que una de las intenciones del gobierno es liberalizar el mercado de los combustibles, empezando por permitir que las empresas privadas que necesitan combustibles, necesitan diésel, por ejemplo, puedan importarlo libremente
de donde les parezca, del mejor lugar posible, a través de la intermediación. Eso requiere acuerdos entre las empresas que vayan a hacer ese proceso y Petroecuador, pero eso es uno de los temas muy importantes, ir liberalizando el mercado de combustibles en el Ecuador, aunque por ahora el precio al consumidor final del diésel y de la gasolina se va a mantener congelado. Pero esa liberalización me parece que es un tema muy importante y hace pocos días incluso el presidente ya emitió un decreto eliminando el ISD para la importación de combustibles, ¿no? Entonces es un camino que me parece, y por eso le puse en naranja, porque veamos cómo avanza. Yo diría que es de naranja hacia verde, que es una buena cosa para la economía ecuatoriana, liberalizar el mercado. Por último, antes de pasar a otro tema, quisiera recordar esto, lo que llamamos los economistas del tipo de cambio real. Algunos dirán, ¿y esto es una cosa de economistas? No, no es una cosa de economistas. Es simplemente el tipo de cambio real nos dice si nos hemos encarecido o abaratado frente a otros países. Entonces aquí tenemos la referencia frente al año 2014, nivel 100, ¿no? Y ven ustedes que, por ejemplo, con Colombia hemos pasado de 100 a 67. Quiere decir que el Ecuador se ha encarecido frente a Colombia en 33%. Y eso lo sabemos en la vida diaria, por eso la gente quiere ir a Colombia a hacer algunas compritas. El Ecuador se ha encarecido, ¿no? Frente a Alemania nos hemos encarecido 8%, con la China estamos ahí 100, 102, no ha pasado nada, y con los Estados Unidos estamos 100, 108, es decir, que nos hemos nosotros abaratado frente a los Estados Unidos 8%. ¿Por qué? Porque el Ecuador ha tenido menos inflación que los Estados Unidos, ¿no? Pero en general vemos que el Ecuador, obviamente, y lo sabemos, de un país que se ha vuelto caro, y dentro de eso hay temas, por ejemplo, que me parece a mí una equivocación del gobierno, es el aumento del salario mínimo en estas circunstancias de país caro, de haberlo aumentado en $25, pero recuerden ustedes nuevamente, no pensando en lo que es perfecto o no perfecto, sino la realidad, hay que pensar que en los próximos años el gobierno va a seguir aumentando el salario $25 cada enero, porque si ya lo hizo la primera vez, no veo ninguna razón para que no lo haga los siguientes años y se llegue a los $500 que el presidente había anunciado en campaña. Es un tema muy importante, yo diría malo, pero muy importante que hay que tomar en cuenta. Me tomo 2 minutitos más y pasamos a un primer set de preguntas. Aquí lo único que quiero es que ustedes vean algo que es muy importante, ¿no? Para que la economía ecuatoriana, podamos decir que ha mejorado y ha salido de la pandemia, estos indicadores sociales que voy a enseñar tienen que mejorar. Si no mejoran, quiere decir que no hemos logrado el objetivo. Por supuesto, porque la economía está hecha para que la gente mejore en su vida. Ven ustedes que la pobreza ha subido alrededor de 10, 15 puntos. Esto tiene que bajar. Ven ustedes que el mercado laboral todavía está muy deteriorado. Ven ustedes, por ejemplo, ahí a la derecha, el empleo adecuado, ¿no? El empleo bueno, digamos así, que representa 35% del total del empleo en el país. 35% es poquísimo. El empleo adecuado debe llegar razonablemente a 40, 45% al menos de la población que tiene trabajo para que podamos decir que ha mejorado. Entonces es un gran desafío también. Otro desafío muy importante es el salario promedio que recibe la gente. Aquí ven ustedes el caso de los hombres y de las mujeres en los dos gráficos, ¿no? Y ven ustedes que todavía en relación a la situación de hace algunos años atrás estamos todavía bastante abajo. Es decir, hay que recuperar los ingresos de la gente. Tenemos aquí el tema de las horas de trabajo. Ven ustedes también que las horas de trabajo al lado derecho actualmente todavía están bastante por debajo de la que estaban hace algunos años, cuando el precio del petróleo estaba por encima de $100 y obviamente la economía funcionaba mejor, pero funcionaba mejor simplemente porque estábamos raspando la olla por todos lados. Pero bueno, lo cierto es que ahí tenemos todavía una situación de número de horas de trabajo de la gente que es insuficiente. Esto hay que mejorarlo. Ya hablaremos después de la reforma laboral, que es un tema que está ligado obviamente al mercado laboral, y luego ustedes ven aquí, pues, la economía informal en el Ecuador, pues está por encima del 50%, algún momento estuvo alrededor del 40%, pues sí, este también es un indicador que hay que mejorar. Entonces ven ustedes que hay varios indicadores sociales que tienen que mejorar para que podamos pretender que la economía ecuatoriana ha mejorado realmente en los próximos años, que es lo que vamos a seguir conversando. Bueno, me paro ahí, si les parece, un momentito para ver si hay alguna pregunta, o tal vez unas 2, 3, 4 preguntas, y luego pasamos al siguiente tema. Sí, justamente, Pablo Lucio, tenemos una pregunta y dice así: ¿el incremento de las tasas de la FED tendrían impacto en las tasas pasivas de los bancos locales?
Mira, así resumiendo las cosas, es muy difícil pensar que puedan subir las tasas en el mundo y que las tasas de interés en el Ecuador bajen. Sería algo muy difícil que suceda, a no ser, y ya vamos a hablar del tema enseguida, que haya un cambio brutal en el riesgo país del Ecuador, cosa que va a suceder, pero no de una manera brutal. Así que sí, la subida internacional afecta el financiamiento externo y el financiamiento interno del Ecuador. Correcto. Hay otra pregunta. Dice, voy a leerle textualmente. Dice, ¿el tema de los subsidios del combustible lo tendría por galones o cantidades si ha existido un mayor consumo? Bueno, no sé. Lo que tenemos allí es el valor en dólares, que como decía, este año van a ser 1.200 millones y el año próximo serán 1.600, 1.700 millones, que es simplemente la diferencia entre lo que importamos y lo que vendemos acá adentro, ¿no? Y eso tiene que ver con la diferencia de precios y tiene que ver con la cantidad de combustible que se consume en el Ecuador, ¿no? Esas son las dos preguntas que tenemos. Listo, ok. Pero tú tenías una pregunta. Tengo tuya. una, sí. La tuya. Hago la que hice previamente. No, dejémosle para después. Dejémosle para después un rato, pero no te olvides tu pregunta. Bueno, sí. Tengo una. Al hablar del tema de Colombia, ¿qué sucede si se ha encarecido Ecuador en relación a Colombia? ¿Cómo podríamos ser más competitivos en el tema de exportaciones? Por ejemplo, al hablar de tema flores, que son nuestros competidores directos. Es un tema complicado. Necesitamos una reforma laboral para que al menos en el lado laboral se compense el alto costo de la mano de obra en el Ecuador. Necesitamos seguir teniendo una inflación más baja en el Ecuador y es un tema bien importante. Tal vez, te agradezco, pero tal vez no lo mencioné. Yo creo que nuestros países vecinos van a seguir, con los que competimos, caso de Colombia, van a seguir con inflaciones de 5, 6, 7% y nosotros vamos a estar alrededor del 2, 3%. Lo cual quiere decir que frente a ellos, en términos relativos, nos vamos abaratando 3 o 4% cada año. Es decir, es una forma de lograrlo. La otra forma, obviamente, es trabajar en productividad, ¿no? Es que las empresas puedan ser más productivas, más eficientes para compensarlo. Pero no hay duda que ese tema de la competitividad es un tema complicado en el Ecuador. Se aumenta el salario básico. Como les dije, además juega ese rol, Por ¿no? supuesto. Pero bueno. Como les decía, no hablemos del mundo perfecto, sino del mundo real. Y el mundo real es que el gobierno va a seguir subiendo $25 cada año. Ya empezó a hacerlo, tiene que seguir. No veo la lógica de no hacerlo. Bueno, vamos adelante. Vamos a seguir topando temas del entorno. Voy al tema riesgo país. Esto es a diciembre. Yo le había hecho una pequeña modificación, pero es culpa mía mismo si no ha salido. En el caso de Argentina no están en 1.700, ya están en 2.000. En el caso del Ecuador nos mantenemos en 800. Si es que hacemos las cosas que tenemos que hacer en el Ecuador, y el entorno es razonable, por ejemplo, el tema del precio del petróleo es razonable, algunas otras cosas que vamos a seguir conversando, si el entorno es razonable, pues el riesgo país ecuatoriano yo diría que puede bajar hacia los 600 puntos. Eso me parece que es algo factible de que pueda suceder en un buen entorno del año 2022 hacia el año 2023. Ojalá se dé, por supuesto, pero incluso si bajáramos de 800 a 600, todavía vemos que estamos lejos del riesgo país de otros países, Chile, Perú, Colombia, que andan alrededor de 100, 200, 300 puntos. Y bueno, como cosa anecdótica, aquí no figura, alguien diría, pero no figura Venezuela, ¿qué pasa? Sí, es que Venezuela está en 20,000, 30,000, 50,000 puntos de riesgo y obviamente no alcanzaríamos a poner en el gráfico ese número tan elevado, ¿no? Desgraciadamente para Venezuela, ese es el reflejo de todas las barbaridades que han sucedido ahí desde hace 20 años y pico. Un tema muy importante, ¿no? El Ecuador muy probablemente se va a encontrar en el lado derecho de este gráfico, es decir, una cantidad de países con una visión, digamos, socialista del mundo. Es el caso ahora de Chile, es el caso también de Perú desde hace poco tiempo, obviamente es el caso de Venezuela, de Argentina y otros. Quizás el Brasil vuelva a Lula, quizás Petro gane en Colombia, entonces el gráfico podría ser de la derecha, es decir, una cantidad de países orientados al socialismo más o menos extremo, dependiendo de los países. Obviamente el extremo más grande es Venezuela, no hay duda, y le sigue Argentina. Pero y el Ecuador y unos pocos, Uruguay y Paraguay, en una situación mejor. Entonces el Ecuador va a aparecer como una isla, digamos así, atractiva. ¿Va a ser el Ecuador atractivo? Yo digo sí, por supuesto. Entonces yo sí creo que el Ecuador va a poder atraer inversiones en el continente por tener una visión mejor que la de los demás países. Y tampoco piensen ustedes que el Ecuador necesita un flujo de inversiones increíble, ¿no? Si al Ecuador llegaran cada año, digamos, 2,000 o 3,000 millones más de inversiones, ¿no?
pues ya sería una enorme cantidad de dinero para la economía. Y si ustedes piensan en los recursos que hay en los países vecinos, que vengan al Ecuador 2.000, 3.000, 4.000 millones de eso, me parece que es absolutamente factible. Por eso esto está en verde. Creo que es una buena cosa que va a suceder en el Ecuador. Más allá de que la gente diga, bueno, pero ¿cómo van a venir si todavía el Ecuador es problemático? Sí, con todo eso, yo creo que el Ecuador puede ser un centro que atraiga cierto nivel de inversiones. Obviamente hay el tema político. Les recuerdo que es un poco la repartición de la asamblea al inicio de la asamblea, el 24 de mayo, y creo tenía apenas 9%. Ahora con los arreglos políticos que siempre hay, probablemente creo está entre el 20 y el 25%, pero tiene una muy fuerte oposición en la asamblea. Y hay que ser claros, hay grupos como UNES cuyo gran interés es que le vaya mal al gobierno de Lasso. Sin pensar mucho en el Ecuador, que le vaya mal al gobierno de Lasso, porque eso les puede posicionar en las elecciones de aquí a poco más, 3 años quedan, ¿no? 3 años y pico para las próximas elecciones. Entonces es un tema complicado en el Ecuador. ¿Cómo el gobierno va a lograr apoyo en la asamblea? Y vamos a hablar de ciertas reformas después que sí van a ser complicadas. Y ese es uno de los grandes temas que hay que mirar en el 2022 en adelante, es si el gobierno logra un cierto apoyo para hacer ciertas reformas. Si no logra tener ese apoyo, pues no vamos a tener un buen escenario para la economía ecuatoriana. Y quisiera tal vez señalar algo que me olvidé de decir antes, estaba en una de las láminas, capaz que ustedes lo vieron. Yo no veo las láminas con tanta claridad como ustedes. Es que la economía ecuatoriana tiene que crecer entre 4 y 5%, 2022 en adelante, cada año, para resolver problemas económicos, sociales y políticos. No estoy diciendo que va a crecer, digo, tiene que crecer entre 4 y 5%. Si no logramos eso, el resultado va a ser un gran descontento de la gente y eso se puede reflejar de manera peligrosa en las elecciones de aquí a 3 años, 3 años y pico. Por eso digo, creo que todos tenemos que empujar y ojalá lo logremos para que la economía crezca 4 a 5%, que va a ser un poco la conclusión final de esta conversación de aquí a 1 hora aproximadamente, un poquito menos. Entonces, el tema político es un tema muy complicado de cómo el gobierno puede lograr alcanzar mayorías. Otro tema que le dejo ahí para reflexión de ustedes, porque yo no tengo idea del tema, es la narcoeconomía del país. Es un tema muy, muy importante. Sí sé que desde el punto de vista económico probablemente la narcoeconomía y el lavado de dinero mueven entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año, que, insisto, es muchísimo dinero en la economía ecuatoriana, pero por el resto sabemos del ejemplo de otros países, de México, de Colombia y otros, que esto puede destruir la institucionalidad en el país, generar corrupción en Fuerzas Armadas, en policía, en los jueces, en fin, generar una serie de daños profundos en la economía. Así que es un tema que tenemos que seguirle la pista y es, la verdad, un tema peligroso para el Ecuador que no hay que olvidarse. Bueno, veamos un poco las reformas de las que se está hablando en el Ecuador, qué cambios se espera, y voy a hablar básicamente del tema laboral, del Estado, de la apertura al mundo y la seguridad social. Voy a hablar de los 4 temas. Primero, el tema laboral. Estamos en la incertidumbre. El gobierno inicialmente había dicho que iba a mandar esta reforma a finales del año pasado. Luego, ante las dificultades políticas, se frenó. Luego el gobierno dijo en enero, o sea, ahora, ya se acaba enero, en pocos días, voy a mandar a una, ¿cómo se llama ahora? La expresión es una socialización, una discusión en la sociedad ecuatoriana para que apoye la gente una reforma laboral. Pero ya el otro día el gobierno dijo que de pronto lo que va a hacer en realidad es mandar preguntas en una consulta popular que habría con las elecciones seccionales de aquí a 1 año y pico. Es decir, el panorama político del gobierno lo ve muy complicado, ¿no? ¿Qué incluye esta reforma laboral? Primero, no cambia 3 cosas fundamentales. Las 40 horas, y digo que es importante porque en países vecinos están en 44 y 48 horas. El salario básico, que como ya mencionamos, en el Ecuador es bien alto, actualmente es 425, con los adicionales se llega a 550 y pico. En los países vecinos están alrededor de los 300, 350, es decir, hay una gran diferencia. Y el 15% de las utilidades, que entiendo que en países como el Perú hay sistemas similares, pero que no es el 15%, sino el 5% en ciertos casos, ¿no? Entonces, esas 3 cosas fuertes se mantienen. Si el gobierno no está diciendo voy a hacer cambios radicales en esas 3 cosas. ¿Qué sí modifica? Es la posibilidad de un contrato alternativo,
¿Para qué? Para repartir mejor dentro de la semana las 40 horas, que uno lo puede repartir en lugar de 5 días, puede repartirle eventualmente en 6 días en la semana, lo cual no me parece nada del otro mundo. Las indemnizaciones son muy elevadas en el Ecuador, entonces la propuesta es que el despido sea 50% del sueldo anual, del sueldo mensual, y el desahucio sea 15%, ¿no? Bajar el costo en caso de cierre de empresas. Actualmente, cuando una empresa cierra, hay que indemnizar a la gente como si fuera un despido intempestivo. Ahora lo que se dice sería como desahucio, no como despido intempestivo. El periodo de prueba sería un poquito más largo, 5 meses en lugar de 3. Se puede reducir la jornada laboral y en consecuencia los ingresos en caso de crisis de la empresa, de crisis real, obviamente no inventada, sino crisis real. Nuevas causales para el despido por causa justa y eliminación del visto bueno. Estas son algunas de las cosas que están ahí en discusión, pero creo que lo importante es no esperar las seccionales de aquí a 1 año y pico, sino buscar la manera política de hacerlo ahora. Yo diría en el primer semestre del año 2022. Ojalá el gobierno se vaya en esa dirección. Si no, lo que va a suceder es que este tema se queda para el año próximo, pero también hay que reconocer que hay cosas que el gobierno puede hacer desde el Ministerio del Trabajo para ir flexibilizando, creando un mejor mercado, ¿no? Un mercado más adaptado. A mí me gusta más la palabra adaptación que la palabra flexibilización, para tener un mercado laboral más sano en el Ecuador. Veamos cómo evoluciona esto. El otro tema es, obviamente, la reforma laboral y la reforma a las inversiones que el gobierno va a mandar próximamente. Ustedes lo saben mejor que yo, solo quiero resumir algunas cosas. Hay un nuevo sistema para las microempresas, una nueva tabla de impuesto a la renta, con la cual algunos están obviamente enojados y con razón. El impuesto al patrimonio durante 2 años para las empresas y 1 año a las personas. Ahí también ha habido una serie de cambios reglamentarios que llevan al impuesto en la mala dirección. El sinceramiento patrimonial para la gente que tiene activos en el exterior y que no ha declarado y tiene ahora la oportunidad de hacerlo, y sería lo sano, creo yo. Hay algunos ajustes de IVA e ICE. Se modifican algunas exenciones y deducciones, y quiero recordar, tal vez para algunas personas que nos escuchan, es que las nuevas empresas y nuevas inversiones van a pagar 3% menos de impuesto a la renta y el 5% si es por contratos con el Estado. Entonces, cualquier persona que haga una nueva empresa, de hecho, por ser nueva, ya tiene 3% menos de impuesto a la renta. Reformas, lo dije antes, para potenciar la minería y el petróleo. La ampliación de los bancos a grupos financieros, esto está dentro del acuerdo comercial con México. 10% en la venta, en las utilidades de las ventas de acciones. Antes era una tabla que iba de 0 a 10, ahora va a ser 10%. Un tema muy importante, la posibilidad de mediación en las obligaciones tributarias, es decir, sentarse a negociar y encontrar acuerdo que sea bueno para las dos partes, es decir, para la empresa y la empresa y para el gobierno. Y bueno, el tema de las alianzas público-privadas que se trata de impulsar. Creo que hay una serie de temas, unos que nos gustan, otros que no, pero yo diría que ahí están un poco varias cosas que son interesantes, importantes de tener presentes, ¿no? Les decía, pues, primer tema, mercado laboral, ya hablamos. Segundo tema, el Estado. Acabamos de hablar de la reforma tributaria que le da más recursos al gobierno. Y luego un tema muy importante es, ¿por qué nosotros necesitamos un acuerdo con el Fondo Monetario? Y la razón es muy sencilla, es lo que ustedes ven a la derecha, y es que si no logramos poner orden en las finanzas públicas, la deuda va a seguir aumentando en la línea negra o en la línea roja. Y, en cambio, si logramos poner orden en las finanzas, pues podríamos ir en el escenario azul, es decir, que la deuda pueda ir disminuyendo paulatinamente. Pero para lograr ese escenario de disminución necesitamos un apoyo externo. Quiero recordarles que ya hace 1 año y medio, en agosto del 2020, hubo la renegociación de los bonos emitidos en el mercado internacional desde la época de Correa, que representaban 18, 19 mil millones de dólares. Ven ustedes que la negociación nos llevó del flujo de caja azul al flujo de caja verde. Es decir, en los próximos años, ven ustedes ahí, en los próximos años casi no vamos a pagar nada de los bonos, pero claro, después hay que pagar. Entonces hay que hacer hoy bien las cosas para tener la capacidad de pagar en el futuro. El otro tema que tenemos
no tengo ninguna lámina al respecto, pero el otro tema que tenemos es, además de la negociación de los bonos, es la negociación de la deuda con la China, que es en condiciones de plazos y tasas bastante mala. Bueno, el presidente va a ir a la China en las próximas semanas o 2 semanas, y ese va a ser uno de los temas de discusión, y creo que debería conseguir algo razonable, es mejorar las condiciones del financiamiento de la deuda china de los últimos años. Y el tercer tema, el uno es bonos, el otro es China, el otro tema es el apoyo internacional, y por eso tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario. Es un acuerdo de 27 meses, $6.500 millones, ya nos dieron 4.000 antes, ya le han dado una parte al gobierno, pero el Fondo Monetario más otros organismos internacionales deberían redondear este año un paquete de 4.000 o 5.000 millones de dólares, que nuevamente es un financiamiento importante para la economía ecuatoriana, ¿no? Y ese acuerdo con el Fondo Monetario, no voy a entrar en grandes detalles, pero solo quiero que vean ustedes la línea de abajo que dice el saldo del Estado. La propuesta es que pasemos de negativo a positivo, es decir, de déficit a superávit. Porque claro, la única manera de disminuir una deuda es cuando uno genera un superávit, ¿no? Y ven ustedes arriba, o al medio, perdón, en gastos del Estado, una disminución de los gastos del Estado de alrededor del 36% para llegar alrededor del 31 o 32%. Este es un objetivo que el Ecuador necesita. No sé si podamos cumplirlo estrictamente, porque pasar de déficit a superávit es bastante complicado, pero digamos, esa es la tendencia en la que debemos caminar, que es una mejora en las finanzas públicas, incluyendo una importante reducción del gasto público. Tercer tema, decíamos el tema comercial, pues aquí voy a señalar 2 cosas. La primera es la agenda comercial para el próximo mes, digamos. Se va a seguir negociando con México, va a volver a relanzarse la negociación con Corea del Sur. Obviamente la Alianza del Pacífico también, el Ecuador va a insistir alrededor del tema con México de entrar a la Alianza del Pacífico. Hay la visita del presidente a la China, que es, yo diría, un inicio de la negociación de un tratado de comercio, y obviamente continuamos discutiendo con los Estados Unidos, bien pasito a paso, porque los Estados Unidos ha dicho, vea, negociar un acuerdo de comercio así de la A a la Z no lo vamos a hacer, así que vayamos lentamente, paso a paso, a ver qué pasa. 2 cosas importantes también: el arancel promedio, que en el Ecuador es del 13%, la intención es bajarlo, digamos, al 6% en los próximos años, con lo cual todavía estaríamos por encima del arancel de otros países, pero por lo menos bajarlo a la mitad. Y como ustedes saben, el gobierno ha anunciado que a partir del 2022, cada trimestre va a rebajar 0,25% el impuesto a la salida de divisas, y si es que hay los recursos, aceleraría la disminución. En todo caso, ya tenemos una ruta sana de que el ISD va a ir disminuyendo. Y el último tema, que paso muy rápidamente porque aquí no creo que vayamos a hacer nada, ni el gobierno va a hacer, ni los ecuatorianos vamos a hacer, que es el tema de la seguridad social. Y es malo que no hagamos, no estoy diciendo que está bien, solo digo que creo que no vamos a hacer nada, que es el tema de la seguridad social. Aquí ven ustedes arriba el enorme déficit. Bueno, no sé si alcanzan a leer, pero tal vez mejor que no alcancen a leer, porque las cifras lo que dicen es que el déficit proyectado, el déficit actuarial proyectado a la seguridad social es del orden de 130.000 millones de dólares. Es una locura, 130% del PIB, ¿no? O sea, eso muestra la magnitud del problema. Y el gráfico de abajo dice si queremos que el Estado siga resolviendo el problema de la seguridad social, va a tener que aportar en el futuro 8, 9, 10, 11, 12% del PIB para resolver el problema de la seguridad social. Eso es imposible. Por eso digo, es una muy mala cosa que no enfrentemos este problema, pero mi sensación, puede estar equivocado, ojalá, es que no lo vamos a enfrentar en este periodo, ¿no? Porque ni el gobierno quiere, ni los políticos quieren, ni en el fondo los ecuatorianos tampoco queremos empujar este tema. Así que vuelvo a pararme ahí un momento antes de seguir adelante, y creo que hemos tocado algunos temas importantes. Ojalá haya preguntas. Sí. Sí, hay preguntas interesantes. La siguiente dice, ¿cómo se puede aseverar que la inflación en el Ecuador será del 2 o 3% cuando los costos de producción aumentan fuertemente con materias primas, mucho más caras por sí mismas y por los elevados costos de la logística global? Un caso patético es la agricultura, con fertilizantes extremadamente caros como la urea. Sí, voy a comentar eso después. Me guardo la pregunta para después. Muy bien, hay otra. Si no me falla la memoria. Yo le hago acuerdo. Gracias. A ver, hay otra que dice, en el último trimestre creció el consumo de los hogares, lo que impulsó el crecimiento del PIB.
En el año 2022 sube el salario básico y aumenta el pago de impuestos que afecta a aquellos que tienen el empleo adecuado. ¿Esto cómo afectaría en el consumo de los hogares? Voy a hablar del crecimiento de la economía también, sí. Ok, esas son las dos que tenemos. Y ahora sí viene tu pregunta, ya hablé de las finanzas públicas, o sigue ahora ahí tu pregunta. Perfecto, y justamente se viene el feriado de Carnaval y el presidente Lasso... Ya tienes previsto tu vacación y todo, supongo. No quiero aglomerarme, así es que sí, por ahora no. Yo tampoco. Pero en todo caso, quienes sí pretendan, y es importante que existe ese turismo responsable en el Ecuador, que ha reactivado esta parte importantísima de la economía de nuestro país, pues bajará al 8% el IVA. ¿Cómo podría afectar esto en la economía de nuestro país? ¿Efectivamente habría un crecimiento? Mira, yo creo que son ese tipo de cosas que uno las puede analizar desde la microeconomía y que son útiles, obviamente. Hay gente que dirá, bueno, si hay el 8%, yo voy a cualquier cosa que yo piense hacer, voy a dejarla un poquito para esos días para que me salga un poquito más barato. Entonces, desde el punto de vista de la microeconomía, yo creo que evidentemente tiene un impacto positivo en esa actividad y esos días. Pero si tú mides 4 días en relación a 365 días del año, es bien poco. Si tú piensas el hecho que la gente va a gastar más en esos días, pero obviamente va a tener que gastar menos en otros días porque no es que la plata sobra. Entonces, si miras en conjunto del año es algo marginal, pero creo que es una buena cosa dada ese momento nada más. Entonces, una buena cosa en la microeconomía no creo que tenga gran impacto en la macroeconomía, que es lo que aquí estamos hablando, ¿no? Tenemos una pregunta. Pero igual ando de vacaciones y aprovecho. Perfecto, lo haré, tomaré esa sugerencia. Si disminuyen los aranceles, ¿se proyectaría un crecimiento de las importaciones? ¿Esto podría afectar la producción nacional? No, mira, siempre tenemos ese temor de que las importaciones acaban afectando la economía. Sí, por supuesto, por un lado afectan, pero por otro lado tienen un gran beneficio. Todos los que se benefician positivamente de esos aranceles más bajos, ¿no? Los que usan materias primas, el consumidor final. Mira, siempre hay que pensar que la apertura al mundo es un tema fundamentalmente positivo, sobre todo para los países pequeños. Y el Ecuador, hasta nueva orden, es un país pequeño, ¿no? Pero siempre es una cosa de ida y vuelta. A veces la gente dice, yo voy a exportar más, pero eso de importar más no me gusta. No, es un tema de dos vías. Es bueno exportar y hay que aceptar la importación porque también es buena. Es de dos vías del comercio internacional. Así que cuando pensemos en la apertura del Ecuador al mundo, siempre pensemos que nada es perfecto en la vida, pero que obviamente la apertura al mundo es positiva para los países pequeños como el caso del Ecuador. Hay que hacerlo, ¿no? Y recordemos que el único país que no tiene un tratado de comercio con los Estados Unidos en el Pacífico, el único es el Ecuador. Entonces es una gran desventaja. Entonces hay que seguir trabajando en esa dirección. La Alianza del Pacífico que mencioné es una buena cosa. Encontrar buenos tratados de comercio con el Asia también es una cosa importante. Es decir, son pasos que son fundamentales para caminar en la vida. Ahora, claro, si uno dice, es que yo solo quiero caminar cómodamente, bueno, ahí sí, si solo piensas caminar cómodamente, la vida no es así. Si piensas caminar aprovechando oportunidades, lo cual requiere un esfuerzo, la apertura al mundo es fundamental. Y es de exportaciones e importaciones, de doble vía. Bueno, voy a seguir avanzando. Veamos un poquito el tema del sistema financiero y la liquidez en la economía. Mira, siempre hay que estar conscientes que las crisis más fuertes en las economías es cuando el sistema financiero contagia o se contagia de los problemas del resto de la economía. Caso del año 98-99 en el Ecuador, esa enorme crisis que nos llevó, buena cosa para el Ecuador, nos llevó a la dolarización. La crisis mundial del año 2008, que en cambio ahí tuvo origen en el sistema financiero. En fin, cuando se contagia el sistema financiero es muy, muy, muy peligroso y muy difícil de manejar. Lo que vemos aquí en este gráfico, que es la liquidez, a la izquierda los bancos, a la derecha las cooperativas, pues es muy importante ver que después de la caída, que ahí no se nota tanto, pero hubo una caída de liquidez en el segundo trimestre del año 2020, en el momento más fuerte de la pandemia, pues la liquidez se ha recuperado y ese es un tema extremadamente importante para la economía porque contagio del sistema financiero querría decir que estas curvas estarían yendo hacia abajo y no hacia arriba, ¿no? Entonces esto es una muy buena noticia, igual que esta es una buena noticia. El crédito cayó, eso sí se ve muy claramente ahí, el crédito cayó
al inicio de la pandemia y luego también se ha recuperado, entonces se ha recuperado la liquidez, se ha recuperado el crédito, la banca no se ha visto contagiado, el sistema financiero, digamos en general, no se ha visto contagiado mayormente por la crisis. Eso es extremadamente bueno para la economía y hay que apreciarlo, digamos, en el lado bueno. Por supuesto, es obvio que cuando se deterioran las condiciones de la economía, de la gente, las empresas, las personas, pagar las deudas se hace más difícil y eso aumenta la morosidad del sistema financiero. Y ese es un tema que hay que cuidar mucho. ¿Cuál es la morosidad real del sistema financiero y cómo el sistema está absorbiendo poco a poco esos problemas? De hecho, se lo he hecho en el Ecuador, pero ahí las cuentas de las cifras oficiales no cuentan mucho porque las cifras oficiales no solo en el Ecuador, sino en todas partes del mundo disimulan un poco el tema de la morosidad del sistema financiero, pero como digo, el sistema financiero ha caminado en una dirección de solidez, ¿no? Y eso es muy importante. También quiero recordarles, porque es parte del entorno en que vivimos, tenemos a la izquierda los activos de los bancos, a la derecha los activos de las cooperativas. Y una cosa importante que ha sucedido en el Ecuador es que ahora las cooperativas ya tienen muchas un peso que es comparable al sistema bancario. Aquí he puesto todos los que tienen más de 200 millones en activos. Sí, nuevamente, la situación de las cooperativas y de los bancos no es exactamente lo mismo, un activo no es exactamente lo mismo, las reglas del juego son diferentes para las cooperativas y para los bancos, pero independientemente de eso, las cooperativas hoy atienden a muchos de los clientes suyos, la gente que nos está escuchando, muchos de sus clientes hoy trabajan con las cooperativas más de lo que trabajaban antes. Entonces es un tema importante de tenerlo presente, ¿no? Y obviamente, como las cooperativas tienen en muchos casos reglas diferentes a las del sistema bancario, también hay que hacer algo que siempre les digo a mis amigos en las cooperativas: cuanto mejor te va en la vida, más responsable tienes que volverte. Es así, es una regla, creo yo, sana en la vida, de asumir responsabilidades cuando uno le va bien, y es el caso de las cooperativas. Las cooperativas tienen que mejorar responsablemente porque ahora ya hacen parte importante del sistema financiero. En todo caso, ahí tienen ustedes una lámina que les puede ayudar a pensar sus empleados, sus clientes, etcétera, que trabajan no solo con los bancos, sino también trabajan con las cooperativas. Ese es el mundo financiero ecuatoriano. Y luego hay un tema que es muy importante, que son las reservas internacionales. Entonces hay gente que a veces dice, bueno, pues las reservas internacionales es un asunto medio etéreo que están ahí en el Banco Central. No. Las reservas internacionales es algo muy sencillo. En cierta manera es el capital de trabajo de la economía, sobre todo en una economía dolarizada, ¿no? Sus empresas, sus actividades personales, uno tiene un cierto capital de trabajo. Es muy difícil vivir con cero de capital de trabajo porque mañana cualquier desfase entre tus ingresos y tus gastos te lleva a una situación de crisis. Entonces todo el mundo trabaja con un cierto nivel de capital de trabajo. Pues el país también trabaja con un cierto nivel de capital de trabajo, y eso en dolarización es la reserva internacional. Estábamos alrededor de los 2.000, 3.000 millones de dólares hace un año y pico. Sí, ahora vemos que estamos alrededor de los 7.000, 8.000 millones de dólares. Es algo mucho más sano que refleja una mejor situación de liquidez de la economía. Tampoco hay que exagerar, tampoco hay que pensar tenemos que llegar a 12.000, a 15.000 millones de dólares. Tenemos que llegar a niveles razonables en la economía, y ahora yo diría que estamos ya tendiendo hacia allá. Pero sí es una cosa muy importante que la economía ecuatoriana tenga reservas importantes del orden de 8.000 millones en lugar de los 2 o 3.000 millones. Por eso este gráfico tiene un cuadradito verde allá arriba, porque es una cosa muy sana para la economía. Y bueno, ha habido algunas preguntas y vamos a ir cerrando esta conversación sobre el tema inflación y crecimiento, y luego haremos al final una ronda de preguntas, ¿sí?, de conversación. Por favor, vayan preparando sus preguntas y enviando. De hecho, tengo las dos que no me he olvidado. Sí me acuerdo las dos que me dijiste y que no contesté. Voy a tratar de contestarlas ahora. Bueno, primer tema, el índice de precio al consumidor, la inflación, que es la variación de ese índice. Como podemos ver ahí, y creo que todos lo hemos sentido, la línea amarilla, que es la inflación anual, es decir, diciembre comparado con diciembre, noviembre con noviembre, octubre con octubre, ¿no? Estaba, ven ustedes, durante un buen rato, yo diría año y medio por lo menos, o un poco más incluso,
en cero o alrededor o por debajo de cero. Es decir, teníamos una situación de deflación en Ecuador, de baja de precios, ¿no? Que era absolutamente compatible con la situación, digamos, de freno de la economía que habíamos vivido. Las empresas para poder vender bajaban precios, lo cual no necesariamente es tan bueno, ¿no? Porque los precios bajan, pero los costos de producción no bajan en la misma proporción. Y ahora la economía ha empezado ya desde hace algunos meses a desahogarse un poquito y la inflación tiene que ver con dos factores. Uno, ese desahogo de la economía que ha empezado a moverse. Se estima que el año pasado el crecimiento debe haber sido del orden de un 4%, ya vamos a ver eso inmediatamente. Y luego la inflación terminó el año en el 2%. Mi estimación es que cerraremos el año 2022 entre el 2,5% y el 3,5%, y una de las razones es que estamos dolarizados. En otros países los bancos centrales pueden imprimir dinero y esa impresión de dinero es uno de los factores que lleva la inflación al 5, 6, 7, 8, 10% que vimos en gráficos anteriores. En un sistema dolarizado, ¿no? La inflación no tiene ese financiamiento del exceso de dinero que crean los bancos centrales y en consecuencia la inflación se mantiene más baja. Por eso yo estimo que la inflación en el Ecuador estará entre 2,5% y 3,5% en la tendencia del año 2022, es decir, por debajo de otros países. Por supuesto, lo que alguien preguntó es evidente. Los problemas de logística internacional, los problemas de subida de precios internacionales, la misma subida de salarios que ya mencionamos, obviamente ponen una presión inflacionaria en la economía ecuatoriana, pero le veo difícil que pueda, en las circunstancias actuales, llegar hacia niveles más altos como los países vecinos. Mi proyección es 2,5%, 3,5%. Y en realidad vemos, no tengo una lámina sobre eso, pero si viéramos el detalle estaríamos viendo que la mayor parte de sectores de la economía que estaban en negativo han pasado los últimos tiempos hacia positivo, ¿no? Entonces yo creo que eso es parte inevitable, digamos, de la recuperación de la economía. Es difícil que una economía se recupere con tasas de inflación negativas en el mundo actual, pero el Ecuador, al estar dolarizado, tiene la ventaja que su inflación es menor a la de otros y como dijimos antes, ¿no? Eso es muy importante para ir ganando competitividad frente a los demás países, no ser tan caros, irnos ganando un poquito en encarecimiento del Ecuador frente a los demás. Luego vamos al tema del crecimiento. Ven ustedes aquí hasta el tercer trimestre del año 2021, las cifras que tenemos. Ahí tenemos en color café, creo que es eso, café, sí parece café, que es la inflación trimestral, es decir, el trimestre en relación al trimestre anterior. Y ven ustedes ahí, en el año pasado, esa caída enorme de la economía, que es menos 12,1%. Enorme la caída en ese trimestre. Creo que en todos los países del mundo pasó eso. Es algo que nunca se había visto, caídas tan grandes. Cayó menos 12. Y luego ven ustedes que ya la economía empezó a recuperarse poco a poco, pero a los que les gusta el dibujo técnico pueden medir el área que está debajo, o sea, que está debajo de la curva café en negativo y el área que está en positivo debajo de la curva café, y ustedes verán que el área negativa es todavía mayor que el área positiva, es decir, la economía todavía no ha recuperado el nivel que tenía antes de la pandemia, que es algo que comentamos al inicio de esta conversación. Y si no midiéramos el PIB por habitante, teniendo en cuenta que más o menos cada año hay 1,6% más de ecuatorianos, de gente en el Ecuador, 1,6%, pues obviamente con más razón no hemos vuelto todavía a la situación prepandemia y estaremos volviendo hacia el año 2023, como lo dije al inicio, 2023, 2024, ¿no? Y aquí lo vemos con mucha claridad. Ven ustedes aquí en azul el PIB en el año 2019, antes de la pandemia. Luego ustedes ven en rojo la evolución de la pandemia y en verde la evolución en el año 2021. Y hay una cosa muy sencilla que se ve ahí. La línea verde está por debajo de la línea azul. Es decir, la economía todavía no ha vuelto a nivel que tenía antes de la pandemia. Y insisto, si ponemos esto en términos por habitante, la diferencia es mucho mayor. La economía ecuatoriana se va a mover. Y hay dos factores que tienen que mover la economía ecuatoriana. No es el sector público. Debemos pensar que no es el gobierno que debe empujar la economía. Es más,
como dije antes, el gobierno debería hacer un esfuerzo de reducir el gasto, es decir, el gobierno debería ser, entre comillas, solo pongo entre comillas, contrario al crecimiento, ¿no? El crecimiento tiene que venir de 3 factores que quedan, que es el consumo, que son las exportaciones y es la inversión, ¿no? El consumo evidentemente va a ser su aporte, porque recordemos que el consumo representa 2/3 del PIB, 2/3 de la economía es consumo, entonces si el consumo no se mueve, la economía no puede moverse. Entonces el consumo se va a mover en este año, pero los 2 factores más importantes van a ser las exportaciones, por eso puse un cuadro de las principales exportaciones ecuatorianas antes, y segundo, la inversión. Y ustedes ven aquí que la línea verde de la inversión, es decir, el año 2021, está bastante por debajo de la línea azul que era el año 2019. Y ya en la línea azul era bastante, digamos así, insuficiente. Es decir, hay potencial de crecimiento de la inversión en el Ecuador cuando la línea verde suba hacia la línea azul y además cuando la línea azul mejore, digamos así, ¿sí? la tendencia de la economía. Entonces, eso van a ser los motores de la economía, exportaciones e inversión. Por eso, todo lo que tiene que ver con el entorno de inversiones de la economía ecuatoriana es un tema tan importante, ¿no? Y aquí hay una cosa que me parece importante, que es un análisis del Fondo Monetario, que puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, no importa mucho el detalle, sino la lógica. Ven ustedes que al lado derecho, ¿no? En la parte derecha, el Fondo Monetario dice qué va a pasar en el Ecuador hacia, digamos, hacia el año 2030, los próximos años, digamos, no importa el detalle, nuevamente. Y ellos nos dicen, sin reformas, el Ecuador va a crecer 1,5%, con reformas, el Ecuador va a crecer 4%. Nuevamente, no tomemos esto al pie de la letra, decir, esto es la cifra exacta. No, es una tendencia interesante, pero es la realidad. Si el Ecuador no emprende los cambios importantes, y hemos hablado y voy a volver a hablar para resumir las cosas inmediatamente, si no hacemos los cambios importantes, la economía ecuatoriana va a crecer hacia la parte izquierda, es decir, 1,5–2%. Con ese crecimiento no resolvemos los problemas ni económicos, ni políticos, ni sociales, y vamos por mal camino. El Ecuador tiene que crecer al lado derecho, con reformas, crecer alrededor del 4 y pico por ciento, ¿no? Entonces es un tema bien importante. No es que, bueno, 2 es 2 y 4 es 4, y bueno, si le pegamos al 2, ¿qué le vamos a hacer? No. Es una diferencia fundamental respecto a la evolución, insisto, económica, política y social en el Ecuador. 2% es absolutamente insuficiente y hay varias proyecciones que nos dicen vamos a crecer 2 y 2,5. Si esas proyecciones tienen la razón, pues vamos por mal camino, ¿no? El Ecuador tiene que hacer las cosas para crecer el 4%. ¿Qué cosas son? Y bueno, aquí tienen ustedes la proyección que hace, por ejemplo, la CEPAL del caso ecuatoriano, y ven ustedes ahí, la CEPAL dice el Ecuador va a crecer 2,6%. Ojalá la CEPAL esté totalmente equivocada. Entonces aquí vemos un poco un resumen de las cosas que hay que mirar en el Ecuador y que son las cosas fundamentales. El tema de la vacunación y la pandemia, hay que seguirle la pista. El empleo adecuado, tenemos que ir viendo si va mejorando, porque esto también es un factor de dinamización de la economía. El dólar en el mundo, ¿qué? Como les digo, yo creo que va a evolucionar más bien mal para el Ecuador, es decir, el dólar se va a ir más bien fortaleciendo. Las tasas de interés en el mundo, ya comentamos, es un factor fundamental. El precio del petróleo, que creo que razonablemente va a ser favorable. La producción de petróleo, que creo que tenemos que hacer el esfuerzo para caminar en esa dirección. La minería, tenemos que hacer un esfuerzo para caminar en esa dirección. La liquidez y crédito bancario, hay que seguir en la pista, van por buen camino. La Reserva Internacional va por buen camino. Creo que el riesgo país va a ir por buen camino. La inflación en Ecuador en el mundo se va a mantener en niveles un poco altos, pero creo yo que el Ecuador por debajo del promedio de los demás países, lo cual es una buena cosa para el Ecuador. Y luego el último tema, las reformas y la reacción política que haya. ¿Y cuáles son esas? Quiero nuevamente insistir en cuáles son esas reformas fundamentales que necesita el Ecuador. Necesita, uno, la reforma laboral. Esto no puede esperar el año próximo. Si ustedes me dicen que sí va a esperar el año próximo y que recién se hará cuando haya las elecciones seccionales, yo le digo, eso que está en verde, la reforma laboral, va a empezar a moverse hacia naranja y hacia rojo porque hay que hacer ya esa reforma laboral.
El tema de atraer inversiones y la apertura al mundo es un tema fundamental. Bueno, el gobierno tiene una agenda muy positiva en esa dirección. Hay que mantener la línea de esa agenda de reforma, de apertura externa. Y dentro de eso un tema que no he mencionado y a mí me parece muy importante, que es la posibilidad de vender el Banco del Pacífico. Eso también guarda relación con las finanzas públicas. Creo que es una muy buena oportunidad para abrir las finanzas ecuatorianas al mundo. De hecho, hay bancos internacionales, por supuesto, en el Ecuador, es de calidad, pero abrir más el Ecuador al mundo financiero y a la competencia, creo que la venta del Banco del Pacífico puede ser una buena oportunidad. Luego, tenemos obviamente el tema de la seguridad social, como les dije, no creo que se haga, y el tema muy importante de eliminar gastos improductivos del Estado para tener finanzas estatales equilibradas, pero no solo subiendo impuestos, sino reduciendo el gasto y mantener el apoyo internacional a través del Fondo Monetario y los demás organismos. Ahí tienen todos ustedes toda una serie de indicadores que hay que seguirles la pista y tienen una serie de reformas que hay que mirar si se hacen o no se hacen. Bueno, resumen. Si el 60-70% de estos factores se mueven positivamente, no hace falta que sea el 100%, obviamente, no es que uno dice todo tiene que hacerse, no, así no es la vida, ¿sí? El país crecerá hacia el 4 o 5%. Si no logramos el 60%, estaremos en ese peligroso 2 a 2,5%. Como les dije, esta conversación no es una adivinanza, es que ustedes tengan en la mente esos elementos y ver si se cumplen o no se cumplen el 60 o 70% de las cosas positivas que hay para el país. Y aunque no quiero hacer de adivino, pero mi adivinanza es que yo creo que el escenario más probable es el primero, es decir, que sí logremos concretar el 60-70% de las cosas positivas y en consecuencia la economía ecuatoriana crezca alrededor del 4-5% en los próximos años. Y eso quiere decir que los que estamos aquí de este lado y los que están del otro lado debemos buscar la manera de irnos posicionando para ir aprovechando esas oportunidades que yo creo que ciertamente va a haber en el Ecuador este año y en los años próximos. Ese es un poco lo que quería compartir con ustedes, tratando de mantenerme dentro del tiempo que habíamos considerado, respetando el tiempo de ustedes. El mío no importa, el partido de Ecuador-Brasil no es hoy, es mañana, así que tenemos tiempo, ¿sí? Pero tratando de respetar el tiempo de ustedes. No sé si hay algunas preguntas adicionales. Hay preguntas, hay algunas bastante interesantes. Una de ellas dice, ¿qué consecuencias tiene la penetración de las criptomonedas en la economía y la dolarización? Yo estoy convencido que las criptomonedas, no necesariamente el Bitcoin, puede ser cualquier otra, pero van a tener éxito en el mundo, ¿no? Actualmente, a pesar de que uno habla mucho de las criptomonedas, representan apenas el 1% o menos del dinero que hay en la economía mundial. Es decir, es un factor todavía intrascendente, pero yo estoy convencido que en 15, 20 años, 25 años, las criptomonedas van probablemente a ocupar alrededor de un 20% del mercado, digamos, monetario en el mundo. Es decir, se van a volver un tema muy, muy, muy importante y yo no veo ninguna razón de que eso sea negativo para la economía. Actualmente el problema de las criptomonedas es que todavía no tienen un carácter de moneda transaccional, sino solo tienen un carácter especulativo, pero bueno, eso es casi inevitable en una situación en que algo van haciendo, pero yo creo que en un momento dado van a llegar a estabilizarse y van a ser una buena y sana competencia al dinero formal que se maneja a través de los bancos centrales en el mundo. Así que yo sí creo que tienen perspectivas, pero obviamente con subidas y bajadas, ¿no? Los que quieren meterse en eso tienen que, igual que en las montañas rusas, tener el aguante para aprovechar las subidas y luego no asustarse demasiado en las caídas, ¿no? Pero ciertamente es parte del mundo futuro, creo yo. ¿Y en el caso de El Salvador? Mira, el caso de El Salvador, el gran problema que hay ahí, según entiendo, no soy especialista en El Salvador, pero según entiendo, el problema ahí es que la ley dispone que el Bitcoin, primero que no sé por qué es del Bitcoin si hay otras monedas, o sea, por qué favoreces el Bitcoin y no a las demás, ¿no? Y segundo, que es de carácter obligatorio, es decir, si tú vas a hacer un negocio allá a comprar algo, la persona puede decir, yo te vendo obligatoriamente en Bitcoins. No tiene por qué ser obligatorio. Debería ser una opción que hay en la economía, igual que en muchas otras partes, pero no hay razón de que sea obligatorio. Muy bien, hay más preguntas y dice así, las condiciones de liquidez de la economía ecuatoriana para el 2022, ¿cuáles serían?
¿cuáles serían? ¿Seguiremos teniendo reservas internacionales altas o es un cambio estructural o temporal? Porque con esas reservas no baja el riesgo país. No, sí. Las buenas reservas hace parte de bajar el riesgo país. Mire, es como si yo hago negocio con una empresa y nos sentamos a discutir, a ver, vamos a hacer negocios juntos. Entonces yo te pregunto qué es lo que tú vendes, cuántos ingresos tienes, y tú me preguntas a mí, discutimos, y luego yo también te pregunto cuál es la liquidez de tu empresa, qué capital de trabajo tienes. Si tú me dices, mi empresa es maravillosa y tengo un capital de trabajo cero, yo te digo, caramba, no sé si será tan maravillosa tu empresa, ¿no? Es decir, la liquidez de una empresa también es un factor positivo, no excesivo, pero es un factor en niveles razonables, un factor también importante, ¿no? Entonces, un país que tiene buenas reservas es un país que genera una mayor confianza y es parte de esos factores que creo yo van a disminuir el riesgo país ecuatoriano en los próximos años. Ahora es un proceso lento por una razón muy sencilla. Si yo hago negocios con alguien que tiene una mala reputación en los negocios, yo no voy a cambiar mi opinión de un día a otro. Voy a decir, caramba, esta persona le veo que está cambiando. Sí, pero tiene una historia de 20 o 30 años de mala reputación. Entonces, no cambio de un día para otro. Y el Ecuador tiene en los mercados internacionales una mala reputación porque muchas veces el Ecuador ha dicho, yo no pago mi deuda. E incluso en cierto momento el Ecuador dijo, yo no pago mi deuda, disculpen la expresión, porque no me da la gana de pagar, ¿no? Entonces, cuando tienes mala reputación, eso no cambia de un día para otro. Por eso digo, es un proceso que se dará en los próximos años, pero yo creo que si mantenemos una cierta línea razonable, vamos a tener buenos resultados. Juegan las reservas, juega un mejor equilibrio fiscal, juega la apertura al mundo de lo que hemos hablado, juega obviamente un buen precio del petróleo, el aumentar la producción petrolera, el aumentar la producción minera. Es decir, hay una serie de factores que son los que aumentan, ¿no? Los que aumentan eventualmente, pero mejoran el riesgo país. Hay una pregunta en la que dice que cómo podría afectar, al ver que el barril del petróleo está creciendo en su valor, si se incrementaría la producción petrolera en nuestro país. ¿Cuál sería el escenario en ese caso? Mira, sería un mejor escenario, porque el precio te haría mejorar los ingresos en 2.000 millones de dólares y la producción te haría aumentar también los ingresos en 3.000 o 4.000 millones de dólares. Es decir, en perspectiva, el Ecuador tendría 5.000 millones de dólares adicionales. Ahora, el gran tema del petróleo es, y es el tema fundamental, ¿qué hacemos con la plata que genera el petróleo y la minería? ¿Cómo lo manejamos? Porque el gran riesgo que hay es que simplemente eso sirva para que aumente el peso del Estado en la economía, que aumente el peso de la gente, personas, empresas, buscando negocios con el Estado, pero no negocios productivos, sino simplemente negocios de cualquier naturaleza que te generan plata. Y eso, la búsqueda de rentas en una economía, de rentas de mala calidad, es el gran problema de tener el petróleo y la minería. Por eso yo me permito, ya que estamos terminando ese tema, yo sí me permito recomendar que en el Ecuador todos nosotros empujemos a que el dinero adicional del petróleo y la minería no vaya al gobierno, sino vaya a sustentar un mejor sistema de jubilación en el Ecuador. Es decir, que ese dinero sirva para los jubilados en el futuro en el Ecuador y que no vaya simplemente a aumentar las arcas del Estado. Es una decisión bien importante que tenemos que tomar los ecuatorianos. Así que bueno, habiendo terminado las preguntas, pues creo que simplemente tengo que agradecerles al Banco Internacional y a ustedes por su presencia. Espero, ojalá, haberles sido útil en reflexionar un poquito más sobre la situación y el entorno de la economía ecuatoriana. Así que mil gracias por el tiempo que me han dado. Tremenda charla magistral. Mil gracias a Pablo Lucio Paredes, quien nos ha acompañado en esta tarde y nos ha dado pues una visión sobre lo que se vendrá en el tema aspecto económico en nuestro país. Apostarle a que lleguemos a ese 4 o 5% de crecimiento. Esa es la idea. Pues agradecer a Banco Internacional. Ya saben, les comentamos al inicio de este evento, lleva 48 años acompañándonos a los ecuatorianos en el crecimiento de nuestro país. Gracias a ustedes por estar del otro lado. Que tengan una excelente tarde. Confirming de Banca Online Empresas. A nosotros como pagadores nos permite ampliar el plazo de pago y si mi proveedor en el momento en que lo requiera necesita los recursos va a tener la liquidez inmediata.
Desde el primer momento que contratamos el confirming, esto nos ha permitido afianzar completamente la relación con nuestros proveedores. Entonces, la primera ganancia es esa, y hoy en día sí se ha convertido en un ganar-ganar tanto para ellos como para Danek. Confirming. Solicítalo a tu asesor. Para los que son más, queremos ser más.